Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de haber permanecido un tiempo en Antioquía, Pablo partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y versado en las Escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor y, lleno de fervor, exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan Bautista. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a Corinto fue de gran ayuda, por la gracia de Dios, para aquellos que habían abrazado la fe, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenlo en un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor es el Rey de toda la tierra. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Del Señor son los poderosos de la tierra, y Él se ha elevado inmensamente. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Queridos hermanos, decíamos al comienzo de la misa, cuando hacíamos el gesto del perdón,
Qué saludable es recibir la misericordia de Dios, pedirla, recibirla. Y que esa misericordia, que sabemos la tenemos, la recibimos porque Dios es misericordioso, nos ama y está siempre dispuesto a perdonar. Entonces, que esa misericordia que hemos recibido todos, los que con humildad y arrepentimiento la pedimos, nos hace, ¿no? Nos logra una transformación, nos genera una transformación interior profunda de sanación. Pero qué lindo, qué necesario también es aprovecharla, un regalo que tenemos para que nosotros también la aprovechemos y la llevemos, la transportemos imaginariamente como un remedio verdadero a todas esas partes de nuestra vida interior que están heridas, que están oscurecidas, lastimadas, por la vida, por nuestros pecados, pero también por la historia, por la herencia, por los distintos acontecimientos que desde nuestra más tierna infancia hasta el presente nos fueron pasando. Entonces, meter ahí la misericordia es como meter la mano sanadora de Dios, de Jesús, con mucha humildad, como aquella mujer que padecía hemorragias durante muchísimos años y nadie la había podido sanar nunca, pero tenía fe en Jesús. Y cuando lo vio, dijo, con solo tocar el fleco de sus mantos, seré sanada. Y así se fue metiendo con humildad entre la gente que creía y quería llegar a él, y llegó. Y tocó el fleco de los mantos. Y en ese momento la fe hizo que de Jesús saliera una fuerza tan grande de amor que la sanara. Y por eso Jesús se dio cuenta. ¿Quién me tocó? Señor, todo el mundo te toca, le dijeron los discípulos. Si preguntás quién te tocó, es una multitud que te apretuja por todos lados. No. Todos me apretujan así nomás. Alguien me tocó con una fe profunda. Y la buscó y la encontró. Ella se dejó encontrar. Y con mucho pudor le dijo, fui yo, Señor, perdóname. Pero Jesús le dijo, no, mujer, al contrario, andate en paz. Tu fe te ha curado. Entonces, de eso se trata, ¿no? La misa, de eso se trata la palabra que estamos escuchando y meditando, de eso se trata cada momento de la Eucaristía y de nuestra vida en Dios. Sanar, depurar, renovar, resucitar interiormente y dejar entonces así que la mano de Jesús se vaya posando, vaya tocando, acariciando esas partes nuestras que tienen nombre y que están lastimadas, heridas y que generan angustia, que hoy nos generan culpa, tristeza y un montón de sensaciones negativas que nos esclavizan porque no nos dejan ser libres y por eso no somos felices. Jesús, mete la mano ahí. Por favor, saname. Voy con fe a tocar los flecos, aunque más no sea, de tu manto y recibir tu poder. Y los flecos del manto de Jesús son todo lo que nos está brindando ahora la Eucaristía, especialmente en este preciso instante la palabra de Dios, que nos habla el corazón. Tenemos la gracia, regalo de amor, bellísimo regalo en estos días de Pascua, de seguir escuchando y meditando la primera lectura de Hechos de los Apóstoles. Toda esta acción del Espíritu Santo a través de los apóstoles en beneficio de tantos hombres y mujeres de la época. Ese Espíritu Santo que llegó para quedarse y que trascendió las épocas, los tiempos. Y veíamos hoy entonces en este capítulo 18 que después de haber permanecido un tiempo en Antioquía predicando la palabra, Pablo partió y se fue a otros lugares y recorrió las regiones de Galilea, Frigia, y siempre animando a los discípulos, animándolos. Esta gente, los discípulos serían los que se fueron convirtiendo
y asumiendo su vida cristiana en Cristo, su vida nueva, vida de fe cristiana, discípulos, que el hecho de ser discípulos no les impedía tener experiencias difíciles, experimentar necesidades, la misma dificultad propia de las convivencias, la falta de entendimiento de los otros, las agresiones, todas esas cosas tan humanas. Y eso a veces hacía que se pincharan un poco, ¿no? Y por eso Pablo dice que los iba animando. Ánimo, vamos, no bajen los brazos, han recibido una gracia muy grande, no la desperdicien. Agárrense de ella para seguir adelante. Y un judío, interesante este momento, ¿no? Otro de los tantísimos momentos del libro de los Hechos. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, dice, había llegado a Éfeso. Dice que era un hombre inteligente, elocuente, preparado, culto, sobre todo en las Escrituras, como buen judío en el Antiguo Testamento. Pero se había hecho cristiano. Jesús le había llegado al corazón. Y lleno de fervor, donde estaba, donde le tocaba estar, exponía y enseñaba con precisión lo que se refería a Jesús, aunque no conocía todavía esa experiencia más profunda. Tenía que seguir madurando. Sí, su corazón estaba lleno de Jesús, pero tenía que seguir creciendo. Le faltaba todavía un gran camino. Y fíjense qué interesante, volvemos a encontrarnos con este matrimonio misionero del cual hablábamos ayer y antes de ayer, Priscila y Aquila, ¿no? Que se hicieron muy amigos de Pablo y se fueron con Pablo a hacer estos viajes misioneros, un matrimonio. Y Priscila y Aquila lo escucharon predicar a Apolo y vieron que lo hacía con devoción, con un espíritu realmente cristiano, convencido y profundo. Un hombre honrado, de recta intención. Y lo agarraron, lo llevaron aparte, lo llevaron a su casa y dice entonces que ellos le explicaron más exactamente el camino de Dios. Le hicieron la catequesis, un matrimonio catequista. A este Apolo, que creía en Jesucristo y tenía fervor en su fe, pero necesitaba seguir madurando. Lo esencial lo tenía, pero quería seguir creciendo, un hombre inteligente, y ellos le siguieron explicando, catequizando, contando más profundamente y más precisamente esta historia de la salvación y presentándole un poco la vida de la iglesia y todo lo que él habrá recibido como elementos que le faltaban, ¿no? Para ser un cristiano adulto, más todavía. Y así fue que maduró. Los discípulos se enteraron, lo conocieron, se alegraron con él, lo confirmaron en la fe. Y después dice, más adelante el texto, que siguió predicando en público y les daba razones a los judíos, a sus propios compatriotas de propia lengua y de propia tradición, les daba razones de Jesucristo. Los judíos que no habían creído y que le discutían porque estaban aferrados a lo antiguo, al Antiguo Testamento, a la Antigua Alianza, y no creían en Jesucristo como el Mesías, él les respondía, y les respondía con criterio, les respondía con argumentos, daba razón de su fe. Miren, cuántos elementos enormes, increíbles, la cantidad de elementos que hay para nosotros en este texto de hoy día, ¿no? Tantísimos. Primero, hay muchos, voy a tocar algunos para no extenderme, pero primero, parados en la figura de Apolo, un hombre convencido, un hombre profundamente creyente, de fe verdadera, de recta intención, que tenía claro cómo tenía que vivir su vida, testimoniando. Y esto es bueno porque nos sirve a nosotros para revisar, La palabra de Dios nos invita a la revisión. ¿Soy creyente profundo? ¿Creo profundamente en el Señor que tocó mi corazón? Y entonces con esa recta intención de mi fe profunda, doy testimonio. Testimonio que es amar, que es respetar,
que es vencer la soberbia, la altanería, el egoísmo, el creerme más que los otros, el comprometerme y hablar de Jesucristo con toda mi ser, palabras y acciones, sin miedo, sin vergüenza, aunque los demás me lo discutan, aunque los demás me desprecien, aunque los demás se me rían, aunque los demás me traten de loco o me persigan. De eso se trata, la figura de Apolo. Segundo, la figura de este matrimonio catequista, Priscila y Aquila, que le enseñaron a Apolo, como a otros tantos seguro también, más detalladamente, con ese compromiso de matrimonio misionero, la verdad de Jesús. Y le fueron dando elementos, catequesis, le fueron contando las cosas más profundamente, le fueron anunciando en mayor detalle quién es Jesús y la apertura a la iglesia, a la gracia de Dios, a la comunidad. Qué hermoso ver cómo ya desde los orígenes, esto que estamos haciendo hoy, con catequistas, con matrimonios misioneros, evangelizadores, agentes de pastoral, con compromiso, sigue trabajando en la iglesia y la iglesia desde ellos se sigue nutriendo. Qué cosa tan linda. Después el encuentro de los apóstoles que se encontraron con Apolo y que lo confirmaron en la fe realmente, como un signo de comunión. Él no se corta solo. Él forma parte ahora como cristiano de una comunidad, se debe a la comunidad y la comunidad lo recibe como parte de ella. Esa conciencia de comunidad, común unión, nadie queda fuera. Somos familia y todo hombre en Cristo es mi hermano, mi hermana. Aunque no me guste, aunque no piense como yo en algunas cosas. ¿Y eso llama a qué? Al gran desafío de la reconciliación. Nos decimos cristianos muchas veces, participamos de la misma comunidad, de las mismas misas, de la misma comunión, de los mismos rezos y qué sé yo, pero nos despreciamos, no nos saludamos a veces, tenemos rencores viejos, peleas antiguas, nos difamamos por atrás en el chusmerío barato, agresivo, que lastima, que corrompe y que divide. ¡Qué terrible! Por eso tanto se insiste y tanto la palabra de Dios en este tiempo de Pascua especialmente nos insiste que como bautizados somos comunidad y no podemos ser de Cristo fuera de la comunidad. Cuidadito, me corto solo, no voy más ahí y vivo deambulando, buscando lo que nunca voy a encontrar, porque me fui de la comunidad, porque me creo no sé qué. No, porque no me aceptan, porque no piensan como yo, porque no tienen mis mismos criterios, porque no me tienen en cuenta, porque no me aplauden, porque no me reconocen, porque no me dan el lugar que yo quisiera. Entonces yo me voy. ¿Cuántas cosas de esas existen, no? La conciencia de la comunidad. El que se va de la comunidad no puede vivir un espíritu cristiano. Se miente si dice que sí. Se engaña. Y engaña a otros, porque donde va a pasarle lo mismo, porque el problema lo tiene adentro, no afuera. El que está en Cristo y vive en la comunidad es tolerante y ve más allá. Claro que hay mucha estupidez en la comunidad, claro que sí. Claro que hay mucha charla en la comunidad, seguro. Que hay mucho chusmerío, que hay mucha gente que divide, que critica, que vive demandándose a sí mismo. Ya sabemos. Pero el que la tiene clara y tiene los pies bien puestos en Jesucristo y en la fe, y se sabe que esta es tu comunidad, esto que te tocó, como la familia que te tocó. Bien más allá, no se engancha en la estupidez del otro. No se engancha en el delirio y en el divague de otros, que está lleno. Bien más allá, porque sabe por quién está, sabe para qué está, la tiene clara. Porque vive en una comunión profunda con el Señor y sabe cuál es su identidad y su misión. ¿Cuántas cosas nos enseña la palabra de Dios? Es increíble. ¿Cuántas cosas se emanan de este texto tan hermoso del libro de los Hechos? Parece que hablara para hoy, que fuera escrito recién.
Y bueno, y así, entonces, paso siguiente, Apolo predica. Y Apolo, ya catequizado, más maduro en la fe, no tiene miedo de debatir y dar razones de su fe. Eso es importante también, dar razones de la fe. Es importante rezar, es importante ser piadoso y muy piadoso. El rosario, la coronilla, la misa, la confesión, la palabra, los grupos de oración, todo lo que nos haga orar, la contemplación, la soledad con Dios, el silencio, es fundamental, básico. Pero también hay que tener ideas claras para dar razones de la fe a los que te critican. ¿Por qué no al aborto y sí a la vida? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué el bien común y no el individualismo? ¿Por qué? ¿Y por qué tantas otras cosas que hoy se cuestionan a nivel social, a nivel político? ¿Por qué? El cristiano tiene sed de aprender. La Iglesia tiene una riquísima doctrina de tantísimos siglos. Lo que nos enseñan los papas, lo que nos enseña la experiencia de la Iglesia, el estudio, las ganas de leer. Qué buen tiempo este. A veces, creo yo, en este tiempo tenemos más tiempo, me parece, en algunas cosas, ¿no? Y a veces estamos muy metidos así, bueno, ¿cómo quemamos y mucho Netflix o mucha cosa ahí? Me decía una persona muy querida, ¿no? Que está cansada de recibir continuamente. Estoy harto de recibir. El otro día silenció el celular, lo guardó porque no daba más de recibir mensaje. Y si no se los contesto, se enojan. Y así vive la gente. Hay tanta sed ahora, tanta necesidad de salir, que como no se puede salir mucho a la calle, bueno, meta celular, meta mensajito, meta WhatsApp, lo recibo un chiste y lo reenvío y paz. En vez de tanto tiempo en eso, ¿por qué no agarras un buen libro? O entras en internet si no tenés libros en casa y buscas libros de espiritualidad, pensamientos de reflexión cristiana. Hay tanto. En internet hay de todo, hay mucha basura, pero también hay cosas de Dios, cosas que te enriquecen el alma, que te iluminan. Dar razones de la fe, aprender, madurar. El que está metido en Cristo tiene sed de Cristo y de la verdad. Aquí lo veíamos, por ejemplo, entonces, en este personaje, uno de los tantos personajes que aparecieron y aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue Apolo, ¿no? Y bueno, el Salmo nos invitaba entonces a dar gracias a Dios y alabarlo como Rey de toda la tierra, y nos decía como una invitación, ¿no? Aplaudan los pueblos al Señor, aclámenlo con gritos de alegría, porque el Altísimo es soberano de toda la tierra, el Rey de toda la tierra. A Él cántenle himnos hermosos, porque Él reina sobre todas las naciones. No le tengan miedo a lo que le pasa a la tierra. No hay que tener miedo, pasa, sí, comprometete, pero sin miedo, porque Él es el Rey de todas las naciones. Él está sentado en su trono sagrado con poder. Él lo ve todo, lo sabe todo, lo puede todo. Y los nobles de los pueblos se reunirán en el pueblo de Dios. Nobles en el sentido de la nobleza del corazón, ¿no? Del amor verdadero, de la fe. Y los poderosos de la tierra se rendirán a los pies del Señor. Porque Él, solo Él está elevado eternamente. Solo Él se eleva eternamente. Los demás se elevan, y como se elevan se caen. El Señor es eterno. Y por último, para no extendernos ya tanto, es lindo seguir meditando, nos lo propone la liturgia en el Evangelio de Juan, ya en esta última etapa del Evangelio de Juan, en este discurso de Jesús de despedida de la última cena, donde Jesús hoy nos enseña que el Padre en su nombre escucha todo y que para conseguir bendición hay que conseguirla en el nombre de Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá.
Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Y dice, antes les hablaba en parábolas, pero ahora ya no. Es el Espíritu de la verdad el que los instruye, el que les revela toda la luz y toda la verdad. Ábranse a Dios, crean en Él. Somos hombres nuevos. Es decir, ese Cristo que antes de su muerte y resurrección era un hombre como todos, y compartía y enseñaba y convivía como hombre entre los hombres, y por eso enseñaba de la manera de que los hombres necesitaban aprender, con el ejemplo propio de su lugar, de su idiosincrasia, ¿no? De sus culturas, el rebaño, la vid, y tantas otras reseñas propias del pastor, y qué sé yo. Ahora ya no habla más desde afuera, y por eso ya no habla más con signos externos. Ahora habla al corazón, porque Él, en espíritu y en verdad, está en nosotros. Nosotros estamos llenos de Dios y capacitados por el Espíritu de Jesús, que nos da entendimiento, sabiduría, ciencia y consejo. De esto se trata lo que dice Jesús. Él los ama. Y el Espíritu de la verdad les revelará todo. Ya no les hablo en parábolas, les hablo claramente del Padre. Crean, y si le creen, me creen a mí, le creen al Padre, y todo lo que pidan al Padre lo conseguirán. Por supuesto que pedir al Padre es pedir la verdad, no pedir cualquier cosa, no pedir sacarme la lotería. No sé si el Padre te va a dar esa gracia, tal vez sí, pero no es el tema. No es pedir cosas triviales, materiales. La providencia sabe lo que necesitas. El Señor lo ve todo y te lo va a dar. Y no te va a hacer faltar nada. Por eso te pide que no caigas en la desesperación. Al contrario. Entonces, pedir sanación, pedir ser instrumento para sanar a otros. Pedir ser instrumento para alimentar a otros, como Jesús se alimentó. Pedir la gracia, en el nombre de Jesús, de ser instrumento de paz para trabajar por la unidad y la reconciliación en tu familia, para con tu esposa, tu esposo, tus hijos, con vos mismo. Pedir la gracia, en el nombre de Jesús, para ser instrumento de paz, en donde hay discordia, como pedía Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Y que donde haya guerra yo ponga paz, donde haya división yo ponga la unidad. En fin, pedir lo esencial, lo verdadero en el nombre de Jesús. Si hay un enfermo, hoy se pide tanto y siempre, pero hoy más que nunca se nos piden tantísimas oraciones que intercedamos y pidamos por la salud de tantos enfermos, del cuerpo, pero también de la mente, del alma. Enfermos emocionales, que en estas situaciones más fuertes de la vida han entrado en desequilibrios, han entrado en crisis y depresiones profundas. Pedirle al Señor en el nombre de Jesús que seamos instrumentos de sanación por ellos. A esto nos enseña Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, les ofrezco, y a mí también me ofrezco, seguir profundizando en este mensaje de la palabra de Dios de este día y seguir con el corazón así en clave de Dios, en clave pascual, de paso hacia adelante, de ir reconstruyendo la vida en el Señor por el Espíritu Santo que hemos recibido, para ser testigos como Apolo, elocuentes, creíbles, convencidos y convincentes, junto a María, nuestra madre y compañera en este camino de la vida. Que así sea.